Bueno, primero vamos a hacer un pequeño repasito de lo último que vimos en la clase de ayer como para arrancar la de hoy. Primero hablamos de que habían cargas positivas y negativas, hablamos de una ley que dijimos que valía para cargas puntuales, o sea, para objetos cargados cuyas dimensiones son mucho menores que las distancias que tenemos, por ejemplo, en la ley de Coulomb. Entonces podemos suponer que los vemos como puntos, entonces son cargas puntuales para nuestros efectos. En ese caso hablamos, si tenemos muchas cargas puntuales, hablamos de distribuciones discretas, y la carga total de esa distribución directamente es la suma de las cargas, y la fuerza era la suma de las fuerzas debida a la ley de Coulomb. Entonces, si yo ponía una carga Q, por ejemplo, supónganse que elegimos esta, todas las demás serían las Q sub I, yo las tendría que ir considerando como término. Entonces, Q interacciona con Q sub I, siente una fuerza debido, por ejemplo, a la carga 1, que está a una distancia R1, acá tendría que decir RI. Bueno, esto es un RI, pónganle en ganas que parezca una I. Y si pasábamos a distribuciones continuas, lo que estábamos hablando era de objetos que tenían cargas, ya sea distribuidas en un volumen, en una superficie o eran una línea. Entonces hablábamos de líneas cargadas, cuando eran algo muy finito y largo, y ahí hablábamos de una densidad lineal de carga, que la íbamos a llamar lambda, que era la cantidad de coulombios era la unidad de carga, por metro, y en ese caso, si queríamos saber la carga total que tenía una línea, teníamos que integrar la densidad de carga, que te simplificaba mucho la cuenta si la densidad si estaba uniformemente distribuida, yo podía suponer que lambda era una constante. Si yo quiero ahora calcular la fuerza, de hecho esta expresión la utilizamos, que dijimos, bueno, la fuerza que actúa sobre una carga Q, que puedo ubicar, supónganse, en algún punto por acá, tendría que ser la suma de las fuerzas que realizarían cada uno de los diferenciales de carga si yo voy a dividir esa línea en pequeños diferenciales de carga, todos haciendo una fuerza en algún punto que yo elija, alguna carga ubicada en algún punto. Entonces, Q es la carga que ubico y lambda por diferencial de L es el diferencial de carga que hace fuerza sobre la carga Q, y obviamente cuando yo pongo la ley de Coulomb, iría sobre 4pi epsilon 0 y r cuadrado es la distancia de cada diferencial de carga a la carga Q. Estoy haciendo lo mismo que hacía cuando eran discretas, solamente que como ahora están una al lado de la otra, lo que tengo que hacer en lugar de sumatoria es integrar. Y siempre nos queda este reversor que lo que me indica es la dirección, que ya sea la carga puntual o el diferencial de carga, que hace la fuerza hacia, con sentido, hacia el punto donde se encuentra la carga que va a sentir la fuerza. Entonces, uno en general, cuando se encuentra con estas expresiones, tiene que buscar la forma de escribir lambda y buscar la forma de relacionar esa variable de integración, es decir, moverse a lo largo de la línea, con este r cuadrado, que es la distancia de cada uno de los diferenciales de carga sobre la línea, algún punto por acá, donde yo ubiqué la carga que va a sentir la fuerza. Y eso ayer lo hicimos con sobre el final de la clase, con un alambrecito chiquito que lo habíamos puesto sobre el eje Z y sacamos algunas cuentas. Igual esto es un repaso, hoy vamos a hacerlo varias veces, ya sea ahora con fuerzas o después con otra magnitud que le vamos a definir, así que no se asusten si ven que no saben qué hacer con estas integrales, porque las vamos a hacer varias veces, hoy y la clase que sigue, de diferentes formas, para que ustedes se familiaricen y no les resulten difíciles. Bueno, la misma lógica la podemos aplicar si lo que tenemos es una superficie cargada con una dada área, y entonces en ese caso, si la superficie está cargada, estamos hablando de una densidad superficial de carga, y si yo quiero sacar la carga total que está sobre la superficie, obviamente tengo que integrar esa densidad en la superficie, y si quiero sacar la fuerza, se aplica exactamente la misma lógica, solamente que ahora el diferencial de carga pasa a ser sigma diferencial de área. En lugar de lambda diferencial de longitud, o sea, la densidad de carga lineal por la longitud en la que tengo esa densidad de carga, en el caso de una superficie es sigma. La densidad de carga, o sea, la carga que tengo punto a punto, por el diferencial de área me da la cantidad de carga que tengo
en ese diferencial de área. Y puedo hacer lo mismo para un objeto con una densidad volumétrica, ρ, o sea que ahora lo puedo, ahí está dibujado un cilindro, tengo toda la carga distribuida en el volumen de alguna forma, ρ es la densidad, la cantidad de carga que tengo punto a punto en ese volumen. Si quiero sacar la carga total, tengo que integrar a la densidad de carga, o sea, toda la carga que tengo en todo el volumen, y si quiero sacar la fuerza, tengo que reemplazar a la fuerza que ejercería un pequeño diferencial de volumen a alguna carga que yo ubique afuera. Entonces tengo que decir, bueno, ¿cuál es la carga de mi diferencial de volumen? Y la densidad de carga volumétrica por el diferencial de volumen. Eso me da la carga que engloba el diferencial de volumen, y ese es el diferencial de carga que actúa en el punto, en la carga que tengo afuera, la que quiero ver qué fuerza tiene, la que estoy poniendo yo. Ahora, si yo quiero ver el efecto de todo el cilindro, evidentemente tengo que integrar ese diferencial de fuerza para saber la fuerza que hacen todos los elementos del cilindro en ese puntito rojo que marqué, o la fuerza que realizan todos los elementos de la superficie en el puntito rojo, que donde puse una carga, o idem para una densidad lineal. Antes de avanzar este repasito, ¿les quedó alguna duda o creen que por ahora me pueden seguir? No, ninguna duda por ahora. Bueno, En la integral, Pero- abajo, en el último caso, la fuerza, sí. ¿no tendría que ser una B corta? Acaba un volumen, esto, no sé si era hasta la pregunta, me acabo de meter. Sí. Sí, porque estas son cosas que pasan por los corte y pegue, ¿viste? Cambias un pedazo y te olvidas de cambiar el otro. Cambié el RO y el B, me olvidé de cambiar acá es un volumen. Estoy escribiendo con una tableta, tengan mucho amor. Ahí está arreglado. Avanzamos ahora y vamos a ver ejemplos y vamos a ir detallando cómo los tienen que pensar para que después puedan resolver la práctica. Entonces, lo que queremos calcular en este caso es la fuerza que realiza un anillo, vamos a volver a poner el cursor, que realiza un anillo delgado de radio R uniformemente cargado con una carga Q, que la tomamos positiva. Entonces esto es el anillo, que lo vamos a suponer delgado, o sea que su espesor es mucho menor que el radio del anillo, y que tiene una carga Q chiquita, que está uniformemente distribuida. Entonces es uniformemente distribuida, acá está tratado de representar que distribuimos bastante uniformemente los signos más. Sobre una carga Q mayúscula, positiva, ubicada a una distancia z sobre el eje del anillo. Este es el eje de rotación del anillo, y, o sea, este es el eje, porque si rotamos el anillo no cambia nada, y sobre el eje colocamos una carga a una distancia z genérica. Entonces, lo que queremos calcular es, si ponemos a una distancia z una carga acá, Q grande, ¿qué fuerza va a sentir esa carga? Lo primero que yo tengo que pensar cuando tenemos distribuciones continuas es tomar un pequeño diferencial de carga para ver cómo haría fuerza ese pequeño diferencial de carga. Entonces tomo este pequeño diferencial de carga que estoy marcando acá, que está en gris, ¿bien? Y aplico lo que sería la ley de Coulomb, pero para el diferencial de carga. Por eso acá aparece la carga Q, que está en P, que es en el punto P, que sería la mayúscula, la que puse porque va a sentir la fuerza, el diferencial de Q, que es el pequeño elemento de carga en el anillo, 4pi epsilon 0, la constante, y R cuadrado marca la distancia del diferencial de carga a la carga Q, o sea, al punto P, y R versor es un versor que apunta desde el diferencial de carga hacia donde ubicamos la carga que va a sentir la fuerza, hacia P. Entonces, ese reversor me está diciendo la dirección en la que actuaría la fuerza, que es el diferencial de Q, y como es en este caso en particular las dos cargas, tanto el anillo como la que yo puse, son positivas, la fuerza está actuando en la dirección del R versor. Por eso la tenemos dibujada en esta dirección al diferencial de fuerza. Bien, ahora yo puedo ver que a este diferencial de fuerza lo puedo dividir en dos componentes. Una que va en la dirección del eje del anillo y otro que va a ser perpendicular a esa dirección. Vamos a escribir esas dos componentes. Entonces, simplemente lo que yo tengo que hacer es tomar esta expresión y sacar la componente en z y la componente perpendicular. Es decir, la componente en z, viendo que este es el ángulo que llamo tita, es este mismo ángulo de acá. Entonces, con el coseno de tita saco la proyección sobre el eje z, y con el seno de tita saco la proyección en la dirección perpendicular. O sea, ahora vamos a ver que elegimos un poco más de detalle esas direcciones. Entonces,
Esto que está acá, que ven que les aparece la raíz cuadrada de r cuadrado más z cuadrado, no es otra cosa que la distancia. Bien, está escrita en función del radio del anillo, que es r mayúscula, y la distancia al punto. Si acá simplemente Pitágoras, r cuadrado más z cuadrado, me tiene que dar la hipotenusa al cuadrado, saco la raíz, me da la distancia. Entonces, esto es haber tomado esta fórmula, haberla descompuesto en dos componentes y haber reescrito r cuadrado como lo que es. Después tengo que seguir un poco más, diferencial de Q. Acá me van a decir, está en 2 dimensiones. Sí, es cierto, el anillo está en 2 dimensiones, pero no deja de ser una línea, ¿bien? Porque es un anillito finito. Entonces, puedo pensar una línea, estamos haciéndolo con un trazo de línea, pero circular, digamos. Entonces, ahora lo que tengo que escribirlo es como lambda, la densidad lineal, por el diferencial de longitud del anillo. Ahora, el siguiente paso es escribir lambda. Yo acá ya la escribí, esto es como los programas de cocina, acá tengo la torta hecha. Pero ¿qué pensé para escribir que lambda era Q sobre 2πr? La palabra clave, esta frase de acá de uniformemente cargado. ¿Sí? Lo que dijimos al principio, uniformemente cargado, la carga se distribuye en todos los puntos de igual manera, tengo la misma carga en cada punto, entonces la densidad lineal de carga es la carga total del anillo dividido la longitud del anillo. Es decir, uniformemente distribuida nos permite escribir la carga dividido la longitud. Entonces ahí nos permite escribir la densidad de carga, como la carga total sobre la longitud. Entonces el anillo mide 2π por r, donde r es el radio del anillo, por dl. Y sigo un poquito más porque quiero dejarlo en función de otras variables. Entonces acá me lo volví a dibujar el anillo, ya les voy a contar por qué lo quiero dejar en función de otras variables. Voy a hacer un poquito más de cuentas de las que les hacen en los libros, pero lo que quiero es dejarles bien claro cómo se piensan esas cuentas, así las tienen claras para cualquier caso. Entonces yo quiero escribir este diferencial de longitud, esta pequeña longitud que tiene esta región gris del dibujo, entonces voy a volver a dibujar esto, pero voy a poner ejes. Yo había puesto el Z ya en esta dirección, voy a poner el eje X en alguna dirección y el Y perpendicular, respetando siempre que respeten la regla de la mano derecha, ¿sí? O sea que sean ejes de estrógeno. Eso no sé si se los contaron en álgebra, pero no pueden elegir el XY para donde quieran, ¿sí? Si no les dan mal los productos vectoriales. Entonces, elijo X en esta dirección y en esta, y elijo el ángulo que forma el eje X con el radio del anillo justo en el punto en el que está diferencial de Q, y lo llamo phi. Y una característica es de phi, que ¿se acuerdan? La longitud de un arco era R por el ángulo. Así que yo voy a escribir el diferencial de L, que es la longitud del arco pequeñito que tiene el diferencial de Q, como el radio del anillo por el diferencial de phi. O sea, si ustedes piensan es, bueno, la longitud de arco es R por el ángulo, entonces un diferencial de longitud de arco en una circunferencia es R diferencial de phi. Perdón, phi es el ángulo que forma... Esta letra horrible es phi. Acá yo le puse... Sí, pero es el ángulo que forma con el eje X, sí. El radio que une al diferencial, ¿sería? Claro, el radio que une al diferencial. Nos estamos preparando para movernos, porque se acuerdan que yo les dije, tenemos que integrar a lo largo de todo el anillo para ver la contribución de todos los puntos del anillo a la fuerza total. Entonces, como tengo que hacer eso, me estoy preparando a escribir eso en función de variables que yo pueda cambiar. Yo lo podría haber dejado en función del diferencial de L, pero elegí escribirlo como R de phi para ver las componentes, ¿sí? Bueno, ahora que lo logré, voy a trazar las componentes, o sea, este diferencial de fuerza perpendicular era muy general acá, porque en realidad, si yo tomo un elemento por acá, ese diferencial de fuerza perpendicular me queda en el plano perpendicular, pero apunta en otra dirección. Entonces, lo voy a dividir en sus componentes X e Y. Entonces, acá me aparecen un poquito más de cuentas, porque reemplacé el diferencial de Q por Q chiquito. El R se me simplificó, ¿con qué? Espera. Bueno, el R acá se me simplificó antes, no lo simplifiqué yo de entrada, por eso no está en la fórmula que sigue. No sé si lo ven. Ese diferencial, yo creo que lo dejé explícito para que ustedes lo vean, pero con este se va.
Entonces el diferencial de carga lo puedo escribir como Q diferencial de phi sobre 2pi. Bien, entonces cuando reemplazo esto, en el módulo de diferencial de fuerza perpendicular me quedaría Q grande, Q chiquita, 8pi, epsilon 0 y esta raíz al cuadrado. Bien, este seno de tita que me aparece acá es la proyección para que me dé la componente perpendicular, ya estaba en la expresión, pero ahora, fíjense que yo necesito proyectar sobre el eje X, por eso aparece el coseno de phi que está acá. ¿Sí? Si este es phi, la parte en la dirección perpendicular tiene, bueno, justo en este dibujo, acá no, miren esta de acá, les va a salir mejor, que es el de abajo, no va a salir este de acá. Ustedes pueden proyectar con el coseno de phi, les va a dar en la dirección del eje X, y con el seno de phi le va a dar en la dirección del eje Y. No sé si lo alcanzan a ver, si ustedes tienen, fíjense que este dibujo, por ejemplo esto que va para acá, que marca esta dirección, ya sea, acá hay dos diferenciales de Q marcados, pero si quedamos con el 1, esta es la fuerza que correspondería al 1, iría por acá abajo, siguiendo esta línea punteada, y si yo hago la proyección y proyecto con el coseno, me da el eje X, la proyección sobre el eje X, y proyecto con el seno, me da la proyección sobre el eje Y. Y acá, como voy a integrar entre 0 y 2pi para considerar todo el anillo, porque variar phi entre 0 y 2pi considera todo el anillo, no me preocupo con ponerle un signo, porque voy a integrar todo el anillo y van a aparecer los signos directamente al variar el phi. Entonces proyecto en una dirección y en otra con el coseno de phi y el seno de phi. Y cuando me queda, o sea, yo lo que agarré es esta fórmula y dividirla en su componente x e y, o sea, multiplicando a la expresión por el coseno de phi para que me dé la componente x de la fuerza en el plano perpendicular al eje, y por el seno de phi para que me dé la componente y en el plano perpendicular. Y ahora integro para obtener toda la fuerza en x y toda la fuerza en y. Entonces todas estas cosas no dependen de phi, así que salen de la integral, y solamente integro el coseno de phi o el seno de phi entre 0 y 2pi. Me termina dando 0. Bueno, uno debería hacer lo que esperaba, porque si alguno hojeó un libro o hizo antes esta materia, sabe que el análisis que hacen en los libros generalmente es decir que cuando tienen un lado del anillo, por ejemplo este diferencial de Q, les da una fuerza. Está al revés, chicos. Estamos de acuerdo, porque si este diferencial de Q me daba una fuerza en esta dirección, si a este diferencial de Q acá arriba lo llamo 1, tiene que estar para abajo, y el 2 tiene que dar para arriba. Entonces, si uno mira esto y descompone en componentes, estas dos componentes, las que van en el eje Z se suman, pero las que van en la dirección perpendicular se restan, y el argumento que les dan en el libro es que si uno rota alrededor del anillo, siempre va a encontrar un diferencial de Q que me dé una fuerza en la dirección del plano perpendicular, y enfrente otro diferencial de Q que me dé una fuerza en la dirección del plano perpendicular, que se contrarresten, o sea, componentes de la fuerza que se contrarresten. Entonces nunca voy a tener una fuerza en el plano perpendicular al eje del anillo. En cambio, todas las componentes de los diferenciales de Q, que las fuerzas que hacen los diferenciales de Q en la dirección del eje del anillo, se suman. O sea, podemos hacerlo con cuentas, como hice ahí, que planteé el diferencial de fuerza, que lo descompuse en perpendicular y paralelo al eje, o sea, en Z y en diferencial de F perpendicular, que traté de escribir el diferencial de Q en función de una variable, que era el ángulo que yo voy a dar vueltas para considerar todo el anillo, y que escribí las componentes en función de ese ángulo, o sea, del eje X y de Y pude probar que las dos componentes se me anulan, o sea, que no puedo tener componentes en el plano perpendicular al eje del anillo. Lo otro es agarrar cualquier de los libros que les dejamos y les van a dar el mismo argumento que les di hace un ratito. Tomo un diferencial de Q en algún punto del anillo, voy a tener otro del lado de enfrente, que la parte que va paralela, que va en el plano perpendicular al eje del anillo, se me va a compensar, y solamente me queda en la dirección del eje. ¿Esto lo pudieron seguir? Sí, creo. Me parece que un tratamiento parecido hacían en general 2 para el estudio de tensión superficial en una burbuja o una cosa así.
Pues claro, cuando hacen la tensión superficial en una burbuja, creo que tienen que hacer una integración en esféricas o alguna cosa así, y probablemente hayan empezado a descomponer en componentes todo para poder hacer la integración. Así que sí, probablemente hayan visto algo parecido. Acá las vamos a hacer, no toda la materia, pero sí en esta primera parte, y yo voy a tratar de ser lo más clara posible para que ustedes después las puedan reproducir. Bien, o sea, después vamos a aprender otro camino de encontrar fuerzas y campos, pero un poquito más adelante. Bueno, esto ya sea porque hacen un análisis mirando el dibujo y diciendo siempre tengo un elemento de carga del otro lado que me compensa la componente en la dirección del plano perpendicular, y siempre se me suman todas las demás componentes en la dirección del eje, o porque lo resuelven analíticamente, como está en este caso, está bien. Lo importante es que lo entiendan. Bueno, y acá hay una observación más que también está como adelantando, empezando ya desde el primer día con esa onda, que es observar algo. Si yo roto el anillo sobre sí mismo, imagínense que ustedes son la carga Q mayúscula ubicada en el punto P mirando hacia el anillo. Si yo el anillo lo roto alrededor del eje de simetría, alrededor de su eje, no deberían ver cambios en la distribución de carga, ¿sí? No, lo roto un ángulo phi, lo miro y la carga está igual si era uniformemente distribuido. Ese eje Z es un eje de simetría, en el sentido que rotaciones alrededor de ese eje no me alteran la distribución de carga. Entonces, si rotaciones alrededor de un eje no me alteran la distribución de carga, no me tienen que alterar la fuerza. Ni vamos a ver después otras magnitudes. Pero si yo elijo que por algún motivo existiera esta componente, no sé si tengo el cursor, ¿qué tengo? La componente perpendicular, si yo eligiera que al final este no se compensa con el de abajo, entonces me termina quedando una resultante en el plano perpendicular, cuando yo rotara el anillo, esa componente tendría que rotar también. Pero no tiene sentido si el anillo, yo mirando desde ahí, roto el anillo y no me doy cuenta, porque está todo uniformemente distribuido. Entonces, ¿por qué me cambiaría la fuerza que siento si en realidad no me doy cuenta, no está cambiando la distribución de carga? Entonces, ese es un análisis de simetría que también pueden hacer y que les va a dejar de ver en qué direcciones ustedes no pueden tener componentes del campo. O sea, no puede haber componente en el plano perpendicular, porque si la existiera al rotar el anillo, rotaría la fuerza, pero vos al rotar el anillo no haces cambio en la distribución, entonces ¿por qué rotaría la fuerza? Te tendría que dar la misma. Es otra forma de hacer el mismo análisis. Este último análisis lo vamos a necesitar cuando veamos lo que se llama ley de Gauss. Entonces, se los introduzco desde hoy como una charlita. Tienen 3 formas de hacerlo. A los que les gustan hacer todas las cuentas, ahí tienen las cuentas. A los que les gustan dibujar vectores y ver qué les da más o menos la cuenta haciendo el dibujo, ahí tienen el dibujo. Y a los que les gustan, o para que les empiece a gustar hacer análisis de simetría, ahí tenemos el análisis de simetría. Entonces, avancemos, porque ya vemos que la componente X y la componente Y, o bien dicha, la componente en el plano perpendicular, no nos genera fuerza, vamos por la componente en la dirección del eje Z. Entonces, ahí vuelvo a repetir el trabajo, ahí tengo la componente en la dirección del eje Z, ¿sí? Por eso tengo el diferencial de fuerza, el módulo del diferencial de fuerza por el coseno del ángulo. Las anteriores, las que estaban en el plano perpendicular, nos daban por el seno. Si yo hago esto por coseno, me da la componente en la dirección del eje Z. Las otras sabemos que se compensan, vamos a ver si estas, cómo se suman. Bueno, vuelvo a recordar acá cómo me quedó escrito el diferencial de Q. Reemplazo el diferencial de Q como Q, por eso acá les aparece la Q chiquita, sobre 2πr, por eso tienen el 8π cuadrado, y la r que está acá. Y el diferencial de L, que como yo quiero calcular la fuerza total, sé que tengo que integrar esta expresión. Como tengo que integrar toda esta expresión, acá hice varios pasos. Bueno, cuando quiero sacar la fuerza total, tengo que integrar toda la expresión del diferencial de fuerza, entonces tengo que integrar todo esto con el diferencial de L. Pero como todas estas cosas no dependen del punto en donde me paro del anillo, por ejemplo, las cargas son las cargas, este ángulo, si yo roto alrededor del anillo, me paro en cualquier punto del anillo, sigue valiendo θ, porque es el ángulo del cono, digamos, no me afecta.
obviamente estas son constantes tampoco, el radio del anillo, y la distancia al punto es algo que yo elegí, yo puse la partícula en ese punto, no es que porque yo haga la integración esa distancia va a cambiar, todo esto sale de la integral y me queda solo la integral del diferencial de L. Acá generalicé además, porque hasta acá tenía la componente en Z, pero si la única componente que tengo del campo que sobrevive cuando integro todo, de la fuerza, que sobrevive cuando tengo los efectos de todo el anillo en ese punto, es la componente Z, entonces puedo generalizar y decir, bueno, la fuerza es directamente la componente Z, que es esta parte en K. ¿Sí? O sea, ahí simplemente dije que todo esto que tengo acá es la componente Z, entonces la fuerza solo tiene componente Z. ¿Hasta ahí me pudieron seguir? Silencio. ¿Quieren que repita? Sí, creo que sí. Bien. Sí. Logramos encontrar que solo nos queda la componente Z, que la reescribimos reemplazando el diferencial de Q, y dijimos que la componente, o sea, la componente total Z es la contribución de todos los diferenciales de Q, entonces tengo que integrar y me queda la integral del diferencial de L, porque todas las demás cosas no dependen de que yo me pare en distintos puntos del anillo, o sea, el θ es el mismo, las cargas son las mismas, el radio del anillo es el mismo, y el punto donde yo puse mi carga para sentir la fuerza es el mismo, no cambia porque yo elija otro diferencial de Q en otro punto del anillo. Me queda solo la integral del diferencial de L, y esta integral es fácil, es otra cosa, bueno, fácil si quiere avanzar esto, bien. Bueno, ahí tengo una cuenta de más, ahora vamos a mirar la integral primero. La integral es fácil porque es la longitud del anillo, directamente, que es 2pi por r. Está bueno que se acuerden que la longitud del anillo es 2pi por r, esas cosas vayan anotando, si suelen olvidarse porque las van a necesitar. Entonces, la expresión se va a simplificar, obviamente, cuando reemplace el diferencial de L, pero además voy a reemplazar en el camino, me quiero deshacer de este ángulo θ, para que todo me quede en función de las coordenadas. Entonces lo que voy a hacer es ver que el coseno de θ es el adyacente, que es del lugar donde yo puse a mi carga, sobre la distancia de mi carga a el punto sobre el anillo, R. Pero R, hoy la habíamos escrito como la raíz cuadrada del radio del anillo al cuadrado más z cuadrado. Entonces el coseno de θ lo voy a escribir como z sobre la raíz cuadrada del radio del anillo al cuadrado más z cuadrado. Entonces voy a agarrar estas dos expresiones y las voy a reemplazar acá. Voy a reemplazar el coseno de θ y voy a reemplazar la integral del diferencial de L. Y me queda esa expresión así de bonita. Fíjense que cuando reemplazo el coseno de θ me aparece esta z acá, y la raíz cuadrada me lleva, o sea, yo la tenía al cuadrado, esta raíz ahora la tengo al cubo, porque agrego la del coseno de θ, y el 2pi por r me saca uno de los pi que tenía abajo, me simplifica el r y me saca el 8, se convierte en 4, simplifico con el 8. Bueno, y acá tengo la expresión de la fuerza que va a sentir la carga en un punto Z arbitrario sobre el eje del anillo. ¿Qué fuerza va a sentir la carga si ese punto Z está exactamente en el medio del anillo? ¿Qué opinan? Ninguna. 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 ¿Y cómo se dieron cuenta? Y porque el Z sería 0. Perfecto. ¿Y cambian algo el análisis que hice respecto a las componentes en el plano? O sea, lo que era la suma de las... O sea, si hubiera calculado la F perpendicular que calculás un rato, ¿cambiaría? No. O sea que No. en ese punto no tengo fuerza. Perfecto. ¿Qué pasa si me paso de largo y me paro del otro lado? ¿Me sirve esta fórmula? ¿Todo lo que pensé es lo mismo? Sí, porque iría para el otro lado, ¿no? Claro, o sea, es como que parado del otro lado yo puedo hacer todo el mismo análisis, pero la fuerza te queda para el otro lado. Y la fórmula sirve, porque tengo un Z acá, ¿lo ven al Z? Si yo elegí el eje Z positivo para la derecha, entonces cuando me pare del otro lado Z va a ser negativo, me va a dar la fuerza en la dirección del eje Z negativo. O sea que acá la dejé bien general a esa fuerza, no me quedo dependiendo de nada. Y en este caso que la Q mayúscula positiva es repulsiva. ¿Qué pasa si la Q mayúscula es negativa o la carga del anillo es negativa? Una de las dos. Va a ser atractiva. Va a ser atractiva. Bien. Bueno, a eso a veces le van a preguntar porque en general cuando se da esa situación, ¿qué va a pasar? Si ustedes ponen una carga, el anillo la va a traer, la carga se va a acelerar, cuando pase por el centro del anillo no va a sentir fuerza,
Cuando pase del otro lado va a pasar con velocidad, pero el anillo la va a estar atrayendo hasta que la frene y va a terminar haciendo una oscilación a través del anillo. Pero Z entonces es distancia, o sea, Z siempre es una magnitud positiva, lo que me da la dirección del vector van a ser las cargas. Z no, porque de alguna forma, sí, o sea, yo lo usé, Z me salió de calcular el coseno de tita, ¿bien? Pero de la forma que hice la cuenta, me quedó que voy a tener el mismo coseno de tita del otro lado, pero me sale el signo. Claro. O sea, este análisis me lleva a obtener el signo también. No es simplemente, o sea, sí, está como la idea de distancia porque es la coordenada del punto donde lo ubico, pero en realidad, de la forma que hice las cuentas, al tener esta simetría me está saliendo que si estuviera del otro lado, la fuerza me tendría que dar en el sentido contrario. Okay. Vamos ahora a avanzar un poquito más y supongamos que Z es mucho mayor que el radio del anillo. Una pregunta. Sí. Perdón. Ahí la expresión que llegó en la última, ¿qué sería? La fuerza que siente una carga puntual ubicada en el... ¿Cómo? La fuerza que siente la carga, digamos, Q grande, sí, ubicada en ese punto P, sí. O sea, la fuerza que siente debida a toda esa distribución continua de carga en el anillo. Sí. Sí, ahora, sí, porque estoy siguiendo las cuentas y como... Las cuentas que tenemos acá, estas de acá, son las que habitualmente aparecen en los libros. Porque el primer paso que aparece en el libro es descartar la componente perpendicular. Esta que tenemos acá, deciden no considerarla. Los motivos por los que no los consideramos, yo les di fue a gusto del observador. Les di la cuenta para que vean que da cero, si la tuvieran que hacer. Les di una consideración de simetría que les dice que lógicamente debe dar cero la componente que va en el perpendicular al eje del anillo, y les hice un dibujito y consideré vectores para que vean también que da cero. O sea, cualquiera de las tres opciones son válidas para justificar que la suma de todas las componentes, de todos los efectos, o sea, que el anillo no va a ejercer una fuerza sobre la carga Q en la dirección paralela a él, si estamos sobre el eje. Está bien. Porque el eje tiene esa característica de ser un eje de simetría. Si nos corremos del eje, la cosa se complica. Eso es... por eso no vamos a resolver cosas muy raras, pero si te corres del eje, no es tan directo, tenés las dos componentes, tenés todo. O sea, esta frase de que tengo uno exactamente del otro lado que cumple, no se daría, porque si nos corremos del eje, los diferenciales de carga no están a la misma distancia. ¿Sí? Está bien. Bueno, si Z es mucho mayor que R, vamos a la expresión que teníamos acá, y ustedes me dicen, bueno, yo agarro y desprecio R cuadrado frente a Z cuadrado, porque si Z es mucho mayor que R, Z cuadrado va a ser muchísimo mayor que R cuadrado. Así que lo desprecio y me quedo con la raíz cuadrada de Z cuadrado. Y el siguiente paso es Z. No, raíz cuadrada implica que tengo que, y que esto era una distancia que tengo que tomar el valor absoluto. Por eso acá fui cuidadosa y les dejé escrito el valor absoluto. O sea, desprecio R cuadrado y cuando saco la raíz cuadrada de Z cuadrado recuerdo que esto es el valor absoluto. Arriba tenía un Z que no era un valor absoluto, entonces cuando quiero simplificar, o sea, una la dejo así sigo teniendo eso que puedo estar de un lado o del otro del anillo, o la reescribo poniendo la palabra delante, signo de Z, y que eso significa que va a apuntar en una u en otra dirección dependiendo del signo de Z, de la coordenada, ¿sí? Lo que no pueden es simplificar este Z con un Z de acá y que les quede Z cuadrado sin tener en cuenta que estarían perdiendo la posibilidad de analizar el otro lado del anillo. ¿Eso me lo siguieron también? Sí. Sí. Bien, entonces sigamos un poquito más, debo tener algún comentario más. Bueno, ahí ese dibujo, no sé qué tanto se ve, fíjense que si miran justo el rojo acá no va a ser un color adecuado. Fíjense que acá, cuando hace el dibujo, este sería el eje del anillo, y les dibuja todas las fuerzas, y que la suma de todas esas fuerzas le da este vector que apunta en esta dirección. Y acá intenta dibujar en otras regiones, si yo me parara
acá, en alguno de estos puntos, tendría que trazar la tangente a la curvita y me daría la dirección de la fuerza que actúa. Este dibujo se lo suele llamar líneas de fuerza, y simplemente uno lo suele hacer como para saber qué dirección tendrían las fuerzas. Acá el anillo, los diferenciales de carga del anillo están marcados con estos cubitos naranjitas que se ven acá. En el medio está dibujado lo que ya obtuvimos, pero si nos corremos hacia los costados, uno empieza a ver que en distintos puntos de acá las líneas se van curvando y que yo tendría una fuerza neta, por ejemplo, para esta dirección. ¿Por qué? Porque estoy más cerca de las cargas de acá que de las cargas de acá. Y acá si miran, las líneas prácticamente están horizontales, que son coincidentes con que si yo me apoyara una carga en el plano del anillo y la carga es positiva, se va a ir sobre el plano del anillo en línea recta. En el caso que la apoye y la deje en reposo, se va a acelerar en línea recta. Entonces estos dibujos o imágenes que suelen ver con líneas tratan de representar líneas de fuerza, y las líneas de fuerza, la idea es hacer una especie de representación, de modo que uno traza la tangente a esas líneas y puede saber hacia dónde apunta la fuerza. No sé si hicieron en algún momento líneas de fuerza para el campo gravitatorio. No recuerdo. Bueno, al campo gravitatorio lo vamos a traer cada 2 por 3, así que... Claro, lo que pasa es que cuando ustedes fueron la fuerza gravitatoria, dedicaron muchísimo tiempo a eso, a todo lo que era movimiento de satélites y demás, y después campo es como que les dicen algo sobre el final de ese tema y avanzan a los demás temas de General 2 que ya no tienen nada que ver con gravitación, o sea, con gravitación universal, o sea, con la ley de gravitación universal. Entonces ya se pasan a otros temas, elasticidad, algo más relacionado con la materia en sentido macroscópico. Entonces, la parte de campo, si se las mencionan, se nos mencionan poco, y la parte de líneas de fuerza, que es generalmente más por la idea de campo gravitatorio, es que aparecen, tal vez no se las alcancen a mencionar demasiado. Así que bueno, pero yo vi en algunos apuntes que se las daban, es la misma lógica. Campo eléctrico. Lo que vamos a suponer que determinamos la fuerza eléctrica en una carga puntual Q en un punto del espacio. O sea que yo no sé la distribución que genera la fuerza eléctrica, hay otras cargas por ahí, pero yo voy con mi carguita Q, con mi objetito cargado, nuestra carga puntual, lo pongo en un punto de espacio y mido la fuerza. Paso 2, saco esa carga y pongo otra carga puntual Q, pero con otra cantidad de carga. Y bueno, esa carga puntual voy a tratar de que no altere demasiado el espacio. O sea, ahora vamos a ver qué quiere decir que no se redistribuyan las otras fuentes del campo. Ah, mirá que viene. Adelanté la palabra campo que antes no. Pero retiramos la carga y pongo otra. Entonces no quiero redistribuir, no quiero que las otras se reacomoden. Imagínense que una opción podría ser que las tuviese todas como fijas en un soporte, ¿sí? Que no las dejara moverse. Si supongo eso, o pongo una carguita chiquita, de modo que no genere mucha alteración, pero la pongo ahí, mido de vuelta la fuerza, me da distinto. Pero me planteo, eso quiere decir que cada vez que yo ponga ahí una carga me va a aparecer una fuerza. Esa sería la lógica. Entonces, llegamos a la conclusión de que en ese punto existe algo, que la dependencia no depende de su existencia de la presencia de una partícula cargada que coloquemos en él. O sea, nosotros en ese punto ponemos una partícula cargada y siente una fuerza, ponemos otra, siente otra fuerza. Ese algo que no depende de la presencia de las cargas está determinado por las restantes cargas que hay alrededor en el espacio, y obviamente detectamos que existe por la presencia de una carga de prueba. Tiene la misma lógica que uno aplica cuando piensa en el campo gravitatorio, es decir, nosotros no hay una fuerza gravitatoria a menos que pongamos una masa ahí, pero sí decimos, estamos todos habituados a decir estamos inmersos en un campo gravitatorio, pero hasta que no pongamos una masa no vamos a detectar su presencia. Bueno, acá sería como medio la misma lógica, estamos inmersos en un campo eléctrico, pero hasta que no pongamos una carga no detectamos su presencia. Entonces, la definición del campo eléctrico es asignarle a cada punto un vector que sería la fuerza eléctrica por unidad de carga. O sea, yo defino al campo eléctrico como la fuerza eléctrica que sentiría una carga ubicada en el punto, dividida la carga. Y vamos a pasar a llamar esa fuerza por unidad de carga campo eléctrico, esa carga la vamos a llamar carga de prueba.
y va a tener características, no puedo poner cualquier carga, digamos. O sí, pero depende de las condiciones. Para minimizar los efectos de la carga de prueba sobre las distribuciones que generan el campo, y por lo tanto sobre el campo que deseamos medir, podemos definirlo de una forma más precisa pidiendo que la carga de prueba tenga poca carga, o sea, que se le vaya a cero. La lógica era, ¿se acuerdan? Pongo una carga, obtengo una fuerza, pongo otra, obtengo otra fuerza. Ahora sí, si yo pongo cargas con mucha, cargas de prueba con mucha carga, y salvo que tenga rígidamente sujetas a las cargas eléctricas que generan el campo, voy a producir distribuciones, se van a acomodar distinto, y eso me va a causar que el campo que yo quiero medir quede afectado por la carga de prueba, entonces no voy a medir el campo que yo quiero, o no, ni siquiera cerca, va a ser otro valor, bastante diferente. Entonces queremos que la carga de prueba tienda a cero, sea chiquita, que sea puntual y que sea positiva. La quiero positiva, porque así quiero que la fuerza que sentiría una carga positiva de prueba en ese punto, la dirección y sentido coincida con la dirección y sentido del campo. Lo importante es saber por qué queremos una carga chiquita, y eso es que si las cargas que generan el campo se pueden mover, yo no quiero alterar demasiado su posición, porque si las muevo, no voy a medir el campo real que tenía, sino uno que fue consecuencia de ese movimiento. Acuérdense, por ejemplo, que cuando estábamos analizando eso de carga por inducción, ¿se acuerdan que acercábamos una varilla cargada a una esfera y las cargas de la esfera conductora se distribuían por eso, debido a la varilla cargada? Y bueno, ahí ese efecto nosotros no queremos. Si nosotros quisiéramos medir el campo de una esfera conductora, o sea, como una esfera conductora genera efectos en una carga que yo pondría ahí, yo quisiera que no se me redistribuyan las cargas de la esfera conductora. Entonces, ¿cómo logro para que eso no ocurra? Y bueno, tengo que poner como carga de prueba para determinar el campo de la esfera conductora una carguita muy pequeña que prácticamente no altere cómo están las cargas de la esfera conductora. Si para decir, por ejemplo, que un objeto neutro, que sería la esfera conductora, no genera alrededor de él un campo, tengo que tratar de que no se me redistribuyan las cargas de la esfera conductora, porque ahí voy a generar un campo. No, ahí sería la lógica. Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito más, a ver si se entiende un poco más todo. En forma más formal, uno diría que el campo es una perturbación del espacio producida por cargas eléctricas. Su dirección y sentido en cada punto están determinados por la dirección en la que se aceleraría una carga de prueba puntual y positiva, libre en ese punto. Y su intensidad es la fuerza eléctrica dividida a la carga cuando ésta tiende a cero. Esto sería todo lo que estuvimos diciendo. Es una perturbación del espacio que la producen otras cargas eléctricas, dirección y sentido determinada por la dirección y sentido en la que se aceleraría, o sea, de la fuerza, que siente una carga de prueba puntual y positiva. Si hablamos de la fuerza, por ahí no necesita estar libre, pero si hablamos de aceleraría, necesitaría para eso que esté libre en ese punto. Y su intensidad es la fuerza eléctrica dividida a la carga cuando esta de prueba cuando esta tiende a cero. Las unidades de campo, de acuerdo a cómo los definimos, son unidades de fuerza sobre unidad de carga, así que son newtons sobre coulombios. Para una carga puntual, lo que tengo que hacer es pensar que la segunda carga, cuando definíamos la fuerza, era el producto de las cargas sobre 4pi epsilon 0, la distancia al cuadrado entre las cargas, y el versor que apuntaba de la carga que hacía la fuerza a la carga que la sentía. Ahora la carga que la sentía es la carga de prueba, así que divido la fuerza por la carga de prueba y obtengo el campo. Entonces, esa Q que está apareciendo en esta expresión es la carga que antes la llamábamos la que hacía la fuerza, ahora la llamamos la que hace el campo, la que genera el campo. Y el R cuadrado, antes era la distancia de la carga que hacía la fuerza a la carga que sentía la fuerza, ahora es la distancia de la carga que genera el campo al punto donde quiero evaluar el campo, a donde voy a poner la carga de prueba. Cuando pienso en una carga puntual, empiezo a ver algunas características de la carga puntual, de cómo sería su campo, porque fíjense que depende de la distancia al cuadrado a la carga que genera el campo. Eso quiere decir que cualquier punto que esté a la misma distancia de la carga que genera el campo va a tener el mismo campo. O sea, cualquier punto que esté a la mismo radio va a tener el mismo valor de campo.
en módulo. Entonces, su módulo es el mismo sobre una esfera de radio R centrada en la carga. Su dirección va a ser siempre perpendicular a la esfera que hablamos recién, porque se acuerdan que si yo voy poniendo cargas de pruebas en diferentes puntos, por ejemplo, ahora estoy eligiendo acá, cerca donde está la letra E, y yo tengo que pensar, bueno, si la carga de prueba es positiva, la carga que estoy poniendo es positiva, tengo que tomar la recta que une las dos cargas, así que sería la rectita roja que va de la carga amarillita al punto, y la dirección es la que determina el versor R, que apunta desde la carga que genera el campo al punto donde yo quiero calcular. Entonces, si me paro acá, estaría viendo que el campo apunta en esa dirección. Cuando lo vemos así, el campo, ese análisis lo podemos hacer a lo largo de toda una esfera concéntrica, o en cualquier esfera concéntrica. Entonces, lo que vamos a decir que cuando vemos eso, el campo está divergiendo de la carga positiva, o sea, se está como abriendo sus líneas respecto de las cargas positivas. Acá por ahí no fui porque acá hay muchas cosas que ahora me estoy dando cuenta que se pueden confundir. Porque estas en realidad están tratando de representar lo que voy a definir en un ratito, que son las líneas de campo. Entonces yo me paro en cualquier punto acá, tendría que poder dibujar vectorcitos, que por ahí habría estado bueno agregarlos, en cualquier punto de acá, estaría dibujando vectorcitos que, por ejemplo, si me paro acá en este punto, tendría que dibujar, ustedes tengan un poquito de amor, un vectorcito así que sería el campo. Acá, por ejemplo, este lo podríamos dibujar así de chiquito. Acá, si quieren, podríamos dibujar el de este de acá más largo, y ahora vamos a ver por qué los dibujo así. ¿Por qué me concentro en que sea, bueno, este tendría que ser más chiquitito, ¿no? No este más largo. Igual, ahí se ve que es más larga esta de acá. Y esta la vamos a hacer más cortita, hasta ahí. Profe, una pregunta. Ahí en la expresión que está anotada ahí de campo, ¿no? Esa Q que puso ahí es la carga que genera el campo, o sea, según el dibujito sería esa carga positiva que está en el medio. Sí, sí, es eso. Y el Q que yo voy a poner se cancela por lo que había dicho que era... Que va dividida claro, el Q que vos pones para sentir la fuerza, ahora no está porque sería la carga de prueba, y yo el campo lo defino como la fuerza por dividida la carga de prueba. Ay, se me cancela. Claro, el Q0 se me cancela. Claro. Y ahora en adelante, ustedes van a tratar todo el tiempo de volver a fuerza, y nosotros vamos a hacer un esfuerzo enorme para que vuelva, para que acepten la idea de campo. Eso. Bueno, fíjense, le puse un poco de ganas, me quedó horrible, pero hay 3 flechas, aunque no se note. Fíjense que el campo, lo mismo que la fuerza, decrece con el cuadrado de la distancia, así que si me acerco a la carga amarilla del medio, y quiero representar a un vector campo eléctrico, por ejemplo, en la esferita que tiene de radio más chiquito, tendría que tener un vector que tendría que ser más grande que si me muevo, por ejemplo, a la anteúltima esfera, la que estoy señalando ahora. ¿Sí? Si me muevo hasta esta esfera, el campo en cualquier punto sobre esta esfera tiene que tener una intensidad más chica porque está a una distancia R más lejos que si me quedo en la esferita más chiquitita que tengo acá. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, sí. Y cuando me alejo más, tiene que ser más chiquito, por eso acá la flechita la hice más chiquita. Acá esas flechas son parecidas a las líneas de fuerza que estábamos hablando hoy, pero se llaman líneas de campo, y la tangente a esas flechas rojas largas que ustedes ven nos dan la dirección del campo, ¿sí? Y cuando salen así, uno dice que divergen del punto, y si yo pusiera ahí una carga negativa, cuando yo pusiera la carga de prueba, la fuerza sería hacia la carga negativa, bien, porque la carga de prueba siempre es definida positiva, así que el campo en realidad seguiría esas líneas bordos, las flechitas celestes que dibujé estarían todas al revés, y uno diría que convergen hacia la carga negativa. Díganme si me pudieron seguir o quieren que repita. No, repetí otra vez, profe, lo último que dijiste cambiando el signo. Claro, con la carga positiva vamos bien, entonces. Me pongo en distintas de fritas y puedo medir, ahí pongo la carguita positiva en esa superficie y voy a tener una flechita que sigue las líneas rojas, esas que salen, pero que esas flechitas son cada vez más chiquitas porque me alejo. Esas líneas rojas marcan la dirección que va a tener y sentido del campo en cada punto, son las líneas de campo,
y aplican la misma lógica que las líneas de fuerzas que les conté hace un ratito. La tangente de esas líneas me da la dirección del campo y el signo de la carga me da el sentido. Ahora, ahí está dibujado para un signo positivo, por eso las flechitas son salientes, tanto de las líneas de campo, que son las rojas que te marcan dirección y sentido del campo, como de los dibujitos vector campo que yo intenté dibujar en cada punto. Si yo en el medio... Eso porque la carga... Es positiva. Porque la carga que puse, la carga que genera o la carga que yo voy a poner. Es por la carga que genera. La que vos ponés, acordate que es la de prueba. Y la de prueba no puede tener cualquier signo. Siempre tiene que ser positiva y chiquita. Está bien. Y puntual. Para que no altere nada. O sea, cuando tiene que ser una prueba, no tiene que alterar la medida. Entonces tiene que ser chiquitita, puntual, o sea, chiquitita en cantidad, en colombios, puntual y positiva. Entonces yo pongo ahí una carga positiva y ustedes saben que se van a ir, si la pusieran en reposo, se van a ir siguiendo la tangente. Si pensaran en fuerzas, pensarían así, se acelerarían en esa dirección. O sea, ahí hago una aclaración más. Si lo piensan en fuerzas, ustedes dirían que la fuerza sobre una carga positiva estaría siguiendo las liñitas rojas, o yo la podría representar como esas líneas azules. Como estoy pensando en campo, divido por la carga de prueba positiva, entonces asocio eso al campo. Entonces esas líneas salientes de la carga positiva que genera el campo indican la dirección que tiene el campo generado por la carga positiva, y al ser una carga positiva lo que lo genera, la flechita indica que el campo sale. Y recuerden que la dirección del campo uno lo mide con una carga de prueba positiva. Entonces yo pongo una carga negativa en el medio, la carga de prueba positiva va a querer ir hacia el medio. Entonces esas líneas se van a invertir hacia adentro. Los vectorcitos que yo intenté dibujar celestitos van a ir hacia adentro. Y eso significa que convergen al punto. Sí, entonces, claro, yo me confundía con quién es el que le cambio del signo. O sea, el Q0 siempre va a ser positivo, vamos a usar esa convención. Y la carga que genera, que es la que está en amarillo ahí, esa es la que yo puedo ir cambiando. Claro, que después puede ser otras cosas. Ahora sí, es una carga puntual para poder hacer, o sea, para no meter todo el lío de entrada. La carga puntual es lo más fácil de ver. ¿Bien? Sí, sí. O sea, ahora si yo le cambio el signo a esa carga amarilla que está ahí positiva, la cambio a negativa, serían todas las flechitas al revés hacia adentro. Claro. Entrantes. Las flechitas azules que representan al campo estarían para adentro. Sí. Y las líneas de campo o de fuerza, que serían las flechitas bordó, rojitas, también apuntarían hacia adentro. Y ahí diríamos que convergen al punto. No que salen todas del punto, sino que todas van hacia el punto. Pero los vectores esos son vectores como campo, tipo es la E. Los azulcitos sí tratan de representar al campo. Ok. Lo otro son las líneas. Las líneas son una representación que, fíjense inclusive que ahora las vamos a definir, pero que tienen más líneas por unidad de área cuando están cerca de la carga, menos cuando están lejos. Es una representación, ¿sí? Lo de dibujar las líneas. Y acá me hago una pregunta. ¿Valdrá el principio de superposición para el campo? ¿Qué opinan? Si tengo dos cargas puntuales, ¿el campo de las dos cargas puntuales es la suma de los dos campos? Sí, porque al fin y al cabo no habíamos pensado que era fuerza por unidad de carga. Claro. Así que sí. Entonces vale el principio de superposición. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos tener distribuciones discretas, te dan muchas cargas, 1, 2, 3, separadas a una distancia R de este punto, y el campo va a ser la suma de los campos que ejerzan todos, como antes calculábamos la fuerza. Y si tenemos distribuciones continuas, tengo que tomar un pequeño diferencial de carga e integrar, como estuvimos haciendo hoy al principio, para encontrar el campo en un punto. Entonces, en uno es la sumatoria, díganme que no me equivoqué, y en el otro es la integral. Ahora, acuérdense, estos RI marcan las distancias de las cargas al punto donde yo quiero calcular el campo, y el RI versor es el versor que apunta desde la carga que genera el campo al punto donde yo quiero evaluar. Y acá en la integral, este R cuadrado es la distancia del diferencial de carga al punto donde quiero calcular el campo, y el R versor es el versor que apunta desde el diferencial de carga al punto donde yo quiero calcular.
La lógica es la misma, una es sumatoria y la otra es integral. Bueno, y ahora sí, vamos de vuelta a las líneas de campo, y ahora las vamos a definir. Son líneas imaginarias que permiten visualizar la dirección del campo eléctrico en cada punto. E indican la dirección en la que se aceleraría una carga de prueba positiva si se la deja libre. Y acá hice una aclaración que justo hoy cuando estaba explicándoles, se las rebusqué. Y remarqué el aceleraría y el libre. Para que la carga se acelere, evidentemente no tiene que haber otras fuerzas. Si yo pongo una carga de prueba y la dejo en un lugar que no puede moverse, evidentemente la carga de prueba no se va a acelerar. Lo que vamos a suponer es que siempre la carga de prueba yo la pongo ahí y mido. Tal vez estaba sobreentendido cuando estábamos hablando hace un rato, pero podía existir la posibilidad de que no esté sobreentendido. Yo la tengo que dejar libre a la carga de prueba. ¿Estamos todos de acuerdo? O sea, la carga tiene que ser chiquita, en valor de carga, tiene que ser puntual, tiene que ser positiva, y ahora además tiene que estar libre para que yo pueda medir hacia dónde se acelera, para que pueda medir la fuerza. Propiedades, o si no, medir la fuerza, o si no la dejo libre, ¿sí? No estaría hablando de la dirección en la que se aceleraría, sino la dirección de la fuerza que actúa, y tendría que ver qué otra fuerza estoy aplicando. Si la voy a tomar así, a las líneas, y a esta idea, tengo que aceleraría, la tengo que relacionar con dejarla libre. Bueno, el campo eléctrico es tangente a ellas. Ahí tenemos los dos dibujitos, ¿los ven al costado? De la positiva y la negativa para marcar las líneas. Son abiertas, salen de cargas positivas, o el infinito, y terminan en cargas negativas, o se van al infinito. Si miramos la de arriba, salen de cargas positivas y se irían hacia el infinito. O se van hacia cargas negativas. Entran a cargas negativas o vienen desde el infinito. Estas no están juntas. Están los dos dibujos, pero hay una liñita blanca que apenas se ve. Son dos dibujos distintos. Su número es proporcional a la magnitud de la carga que la origina. Es decir, que en un dibujo, si uno ve más líneas de fuerza, la carga es más intensa. Su densidad en un punto es proporcional a la intensidad del campo eléctrico en el punto. Es decir, que su densidad en un punto, digamos, si nosotros miramos una región en donde vemos una gran cantidad de líneas de fuerzas, en esa región el campo es más intenso. Entonces eso tiene lógica. Si yo miro, me acerco a las cargas, veo, vamos a mirar la negativa, se ve hasta más fácil, o en la positiva, si ven que más cerca de la carga positiva tengo más líneas de fuerza que más lejos. Eso lo habíamos remarcado hace un ratito. En las negativas lo mismo, tengo más cerca en la proximidad de la carga negativa que lejos. Entonces eso me dice que la intensidad del campo es más grande ahí. No me dice su signo, me dice la intensidad del módulo. Y una cosa muy importante es que si yo tengo muchas distribuciones de muchas cargas y estoy sumando, hay un solo campo. O sea, yo parado en un punto siento, por principio de superposición, los efectos del resto de las cargas, pero hay un solo campo en ese punto, como hay una sola fuerza actuando sobre mí debido a todas las demás cargas. Cada uno dice, bueno, si yo tengo varias cargas, aplico el principio de superposición y sumo los campos. Y uno se puede llegar a confundir y pensar que hay más de un campo. No, no hay más de un campo en ese punto. En ese punto hay un solo campo que es el resultante de los efectos de todas las cargas que hay en la región. Entonces, si eso es así, a cada punto puede pasar una única línea de fuerza. No se tienen que cortar, porque si se cortaran hay dos tangentes, y si hay dos tangentes no podríamos tener un único campo. Y violaríamos nuestra definición de línea además, porque ¿para dónde se acelera mi carga de prueba si tenemos dos opciones? Y acá me queda una pregunta que tal vez eso ayude a saber qué tanto me están pudiendo seguir, es que bajo qué condiciones coinciden las líneas de campo con la trayectoria de las partículas cargadas, o con la trayectoria que seguiría la carga de prueba. O sea, ¿cuándo coincide la línea de campo con la trayectoria de la carga de prueba? Siempre, a veces. Y es a veces cuando piensan que tiene que ocurrir. ¿De las partículas cargadas o de la carga de prueba? Porque la carga de prueba, tipo, si la consideras tan chica como para que no haya distribución, perturbación en el campo, debería coincidir. Claro, pensemos así. O sea, generamos un campo y pusimos la carga de prueba. ¿Bien? Ahora queremos ver esa carga de prueba, queremos ver si la dejamos libre para que pueda moverse, cuándo coincidiría la trayectoria que seguiría la carga de prueba con la línea de campo.
¿Cuándo se movería la carga de prueba a lo largo de la línea de campo? ¿Qué piensan? Pensemos por eso y después pensemos. Si está libre, cuando no tiene otras fuerzas, Claro, primero queremos otros campos. Claro, que la aceleración esté determinada por por el campo, no que, o sea, por la fuerza eléctrica que genera ese campo. Eso es fundamental porque si no la complicamos. O sea, que no queremos otras fuerzas ahí. ¿Y qué más? La queremos libre para que se pueda mover, o sea, esto de dejar libre es un poco decir, bueno, se puede mover, quiere decir que no hay otras fuerzas ahí. Entonces, ella como partícula libre solamente está recibiendo los efectos del campo. Pero, algo más. ¿Se les ocurre? ¿O quieren que les diga? Ustedes cuéntenme. Sinceramente no se me ocurre nada. Es fácil. A ver, yo les hago una pregunta, ¿puedo interrumpir? Sí, claro. Vamos a mecánica, física 1. ¿La trayectoria siempre coincide con la dirección de la fuerza? Porque sí, estamos en ese nivel en este momento, ¿no? Hugo, justo es ahí. Sí. A ver, vamos, les pongo un ejemplo, movimiento circular. El átomo de hidrógeno de la clase de ayer, la trayectoria del electrón coincidía con la fuerza. Nos matamos. No les gusta física 1. O sea, si está acelerado en otro sentido, no van a coincidir. ¿Acelerado pensamos o si tiene velocidad? Claro, si está acelerado, a ver, vamos a ver. En otro sentido no, porque en otra dirección. Sí, en otra dirección. En el momento circular, movimiento circular, como por ejemplo el electrón en el átomo de hidrógeno, el electrón se mueve, supuestamente el átomo de Bohr se mueve en una órbita circular, pero la fuerza es siempre perpendicular a esa órbita, porque es una fuerza central. ¿Sí? Siempre hacia el centro. Parecido también al movimiento de satélite, o sea que no siempre ocurre eso. Entonces, miremos por ejemplo, si yo mando a la partícula con una dada velocidad a la carga de prueba, en lugar de simplemente apoyarla ahí y soltarla, la dejo ir la mando ahí con una dada velocidad, ¿se va a mover necesariamente en la dirección de la línea de campo o se va a acelerar en la dirección de la línea de campo? Ah, claro, bueno, no, se va a acelerar. Claro, eso. ¿Ustedes están seguros que se acelera en la dirección de la línea de campo? ¿La 2 en dónde se mueva? Y bueno, van a tener que mirar el problema en particular y contestar a partir de ahí. Claro. ¿Sí? Claro, pero vamos a hacer, les voy a poner otro ejemplo. Y si les mando una velocidad inicial perpendicular a la línea de campo inicial. Claro, meto este puntito rojo y en lugar de dejarlo en reposo acá, le doy una velocidad que salga así para la izquierda. Y va como a flotar, desde una órbita en torno al coso. Claro, pero se va a desviar, va a empezar a seguir capaz que se queda en una órbita en algún momento, bien, pero no va a seguir la línea de campo, por lo menos ni va a seguir, ni va a ser o sea, no va a seguir la línea de campo, se va a acelerar en la dirección de la línea de campo. ¿Nos pudieron seguir? Sí. Si lo piensan, estas cosas también las pensaron en General 2 para el campo gravitatorio, o para la fuerza gravitatoria. Yo sé que no quiero volver tanto a fuerza porque después no se las puedo sacar de la cabeza, pero tenemos que pasar a la idea de campo, para empezar a trabajar la idea de campo, pero como campo vectorial. ¿Qué significa campo vectorial? Que a cada punto en el espacio le voy a asignar un vector, ¿sí? Y este campo eléctrico, que es un campo vectorial, que a cada punto del espacio le asigna un vector, tiene propiedades matemáticas, propiedades específicas que nos van a ayudar un montón a trabajar con él. Por eso vamos hacia la idea de campo. Pero bueno, hay que traerla desde algo que ustedes manejen mejor, que eran las fuerzas. Bueno, seguimos con las líneas de campo. ¿Cómo son las líneas de campo para dos cargas positivas de igual magnitud separadas a una distancia d, y cómo para dos cargas de igual magnitud distinto signo? Es decir, ahí tiene entre paréntesis que igual magnitud y distinto signo se llama dipolo, pero ahora después lo vamos a ver al dipolo. Entonces, nos preguntamos eso, porque dijimos que valía el principio de superposición para el campo, y dijimos que en cada punto del espacio hay un solo campo total, el resultante de los efectos de todas las cargas que lo generan, y que yo tengo una sola línea de campo ahí, y no se pueden cortar. Entonces, ¿cómo hago el dibujito de las líneas de campo de cargas? Entonces,
acá vienen las dos. Fíjense que ustedes pueden encontrar estos dibujos, a la izquierda están las dos cargas positivas, simplemente poniendo la carga de prueba y dibujando hacia dónde para ustedes tendría que ir apuntando el campo debido a la presencia de las dos cargas positivas. Y irían, la carga de prueba recuerden que era positiva, irían trazando para dónde va el campo, y si ustedes unen la recta que el campo tendría que ser tangente a esta, pueden obtener tanto este dibujo como el otro lado. Bien, en cada uno de estos puntos tenemos los efectos de esta fuerza y de esta. Esta que tiende a llevarlo, si estuviera solo sería birajadialmente, pero está curvado por esta otra carga de acá. Entonces uno hace superposición en cualquier punto y puede obtener la dirección del campo y después trazar la curva para la cual ese campo es tangente y obtener estas líneas de campo para las cargas positivas. Y para una carga positiva y una negativa, bueno, para las cargas negativas lo tienen que probar también, no van a ser distintos, pero para la carga positiva y negativa, positiva a la derecha y negativa a la izquierda, que es el dibujito de la derecha, fíjense en cómo cambian las líneas de campo. Las líneas salen de las cargas positivas, van hacia las cargas negativas, y ustedes pueden ir trazando en cada uno de estos puntos y ver que efectivamente el campo que ustedes esperarían, calculándolo, sumando los dos campos de las cargas puntuales, tiene que ser tangente a esas líneas. ¿Les alcanzan a creer a esas líneas? Por ejemplo, si yo pongo una carga de prueba acá al medio, el caso más fácil, lo pongo ahí donde estoy marcando con el punto rojo, la carga positiva, como la carga de prueba es positiva, la va a repeler, y la carga negativa la va a atraer, y esto va a ir en línea recta. Si la desvío un poco, va a seguir ocurriendo eso, pero con un cierto grado de curvatura. Si la pongo un poquito más arriba, la carga positiva la repele radialmente y la carga negativa la trae radialmente. La suma de los dos termina siendo en este punto un campo en esta dirección y en puntos por acá apuntando en esta dirección. Y así pueden ir jugando. Cuando están acá, esta la repele radialmente, pero esta la trae radialmente, entonces eso genera una especie de curvatura en la línea de campo. Las pueden imaginar que quieren sacarlas de la carga positiva y las quieren llevar hacia las cargas negativas, entonces vamos generando esa distribución. En cambio, entre dos cargas positivas, como se repelen, las líneas de campo tienen que abrirse, no van hacia la otra. Bueno, aprendimos un montón de líneas de campo. Yo creo que tienen que hacer dibujitos ustedes y convencerse que creen que estas líneas son las correctas, pero con lápiz y papel un rato en casa. Pero ahora vamos a ver si entienden un poco más. Y miren, una pregunta. Sí. Cuando, o sea, esas grafiquitas, esas rayitas que salen o que entran, esas son líneas de campo. Sí. Y lo que yo trato cuando usted dice de lo de la tangente, o sea, yo me paro en un punto cualquiera de esas líneas, Sí. Y trazo una tangente, ¿y eso qué me da esa tangente que trazo? La dirección y el sentido, y las flechitas de las líneas de campo te daría el sentido que va al campo. Porque el campo es puntual. Porque el campo en cada o sea, el campo es asignarle a cada punto del espacio un vector. Entonces yo y ese vector todos esos vectores, me vuelvo loca, ¿entendés? No entiendo nada en el dibujo. Entonces dibujo las líneas, porque yo sé que sobre esas líneas yo me paro, trazo la tangente y sé la dirección del campo, miro hacia dónde saqué las flechitas, donde las marqué en las líneas, y sé el sentido. Para ese punto en particular. Para ese punto en particular. O sea, estas líneas me dicen, bueno, si yo quisiera saber en este punto para dónde va a ir el campo, trazo la tangente y ya sé la dirección, y mirando esta flechita de acá ya sé que va a ir para allá, ¿sí? Entonces, está bien. Pero sería un vector acá, yo tendría que dibujar una flecha que tiene un valor, digamos, sería un vector, entonces no puedo dibujar todos los que quiero, porque imagínense que ahí están dibujadas algunas líneas, podría dibujar muchas más, el dibujo sería inentendible. Entonces las líneas es una visualización de dirección y sentido del campo. Las flechitas que les agregan, o sea, las líneas sin flechitas es como que no no les dirían nada, porque no, o sea, les dirían la dirección, pero no nos alcanzaría toda la información. Las flechitas también nos indican el sentido. Igual también uno, si mira esto y no le pone las flechitas, se está dando cuenta que sí o sí las cargas tienen distintos signos. O sea, si no pudiéramos ver el signo, ahora lo vamos a hacer con este ejercicio, si no pudiéramos ver el signo, yo acá se los tapara y no les pusiera estas flechitas, yo sabría con claridad la dirección, pero como no sabría qué carga, de qué lado está la positiva, no sabría el sentido del campo.
¿sí? Está bien, sí. Si yo ahí tengo el dibujo, yo podría reproducir, calcular el campo, ¿entendés? Entonces, ¿para qué quiero la línea de campo? Hago la cuenta en cada punto y me dejo de jorobar. Sí, es cierto, pero si yo no supiera las distribuciones de carga, las líneas de campo me estarían ayudando, ¿sí? Ujú, A saber qué pasa. está bien. Entonces, ahora justamente esa es la idea. Fíjense que el dibujo que apareció acá, el celestito, se parece al amarillito que les mostré hace un ratito, que tiene todas líneas. Ahí un poco más densas en algún lugar, un poco menos densas. Cuando están más negras es que tienen menos densidad de líneas de campo. Y más blancas. Entonces, uno ve acá estos puntos negros es donde están las cargas. Entonces dice, la figura muestra las líneas de campo eléctrico producido por dos cargas, vamos a suponer, la carga, la fuerza ante las cargas es atractiva o repulsiva. Miramos las líneas. Las dos cargas son los puntitos negros. ¿Ustedes qué piensan? ¿Las cargas esas se atraen o se repelen? ¿Tienen el mismo signo o tienen distintos signos? Para mí se repelen. Se repelen. Entonces, ¿qué piensan? ¿Tendrán el mismo signo o Sí. tienen distintos? Sí, sí. Tiene el mismo No signo. tienen el mismo signo. ¿Y pueden decirme qué signo tienen? No. No. Pero al menos sabemos, No. claro, no podemos decir el signo, pero al menos sabemos que tienen el mismo porque estamos viendo claramente en el dibujo que hay una repulsión. ¿Y cuál de las dos cargas tiene mayor valor, mayor magnitud? ¿Cuál es más grande? De abajo. Sí. ¿Y por qué? Se Porque ven las las líneas líneas de más campo. amplias. Claro, tienen una mayor densidad de líneas de campo en la proximidad de la carga y aparte observen que las líneas de campo que ustedes están sumando en puntos cercanos a la segunda carga están casi, en esta región están casi dominadas por la carga de abajo. ¿Sí? Ujú. Esta región. Entonces, claramente tienen mucha mayor intensidad. Y ahora tengo así un comentario, uy, se me perdieron los numeritos, me olvidé de poner los numeritos. Campos eléctricos D. Estuvimos trabajando, ¿se acuerdan? La línea finita cargada sobre la dirección de la línea era este dibujito, ¿se lo acuerdan? Al final de la clase de ayer calculamos la fuerza. Entonces, si yo quisiera calcular el campo de esto, tendría que hacer muchas cuentas. Si yo quisiera calcular el campo que genera este alambrecito, uniformemente distribuida su carga en el punto P, ¿serían muchas cuentas? ¿Tendría que hacer muchas cuentas respecto de lo que ya hice ayer? Pero ya no tienen cuando hicieron la cuenta, ya no tienen la expresión de la fuerza Claro, en ese alambrecito. Entonces haces la fuerza que ya tenés dividido la carga, el crucero que dividido la carga, sí, que claro. pondrías en el punto P. Acá que habría que ver, que seguramente le cambié el nombre, vamos a suponer que esta línea infinita, esta es la carga, porque no me acuerdo, ayer creo que le cambié el nombre, pero este Q más es la carga de la línea De todo el infinita, alambrecito. de todo el alambrecito. Entonces me queda solamente esa carga. La otra la desaparezco, la que estaba en el punto P no me interesa. Y el anillo delgado, cargado uniformemente sobre el eje del anillo, es lo mismo, lo hicimos hoy, pero ahora en vez de hablar de diferenciales de fuerza, hablamos de diferenciales de campo, toda la cuenta que hacemos es válido y nos quedamos con la carga del anillo. Nada más, sacamos la carga que habíamos puesto en el punto P y tenemos el campo. O sea, si lo hicieron, lo que quiero decir es, lo hicimos, lo podemos usar, digamos. Quiero mostrarles la relación directa que hay entre campo y fuerza. Ya calculamos la fuerza por interacción, podemos utilizar el campo y viceversa. Si yo quisiera la fuerza sobre una carga Q que ubico en el punto P, lo que tengo que hacer es agarrar este campo y multiplicarlo la carga que estoy poniendo en ese punto. Y ahí saco la fuerza. Hoy cuando pasamos y yo les dije una carga de igual magnitud y sentidos y signos diferentes, igual magnitud en módulo, pero signos diferentes, tenía entre paréntesis la palabra dipolo. Y eso es un dipolo, o sea, yo tengo dos cargas, una positiva, que acá la pinté de amarillo, y una negativa, que la pinté de azul, y están separados a una distancia de, eso es un dipolo para mí. La carga amarilla tiene que tener la misma magnitud que la carga celeste, tienen que ser del mismo valor, por ejemplo, 2 coulombios cada una, pero uno tiene que ser positivo y el otro negativo. Los dipolos, que vamos a hacer unas cuentitas hoy y vamos a volver sobre ellos a lo largo del curso, los vamos a usar bastante cuando describamos materiales aislantes o dieléctricos. Por eso empezamos a hacer cuentas con ellos ahora.
Y de pasada nos sirven de excusa para calcular el campo eléctrico para una distribución discreta, porque son dos cargas básicamente. En los dipolos se define una magnitud que se llama momento dipolar. Este momento dipolar, que ahora es simplemente una definición para nosotros, lo vamos a usar más adelante. Entonces la definimos ya desde ahora. El momento dipolar es un vector cuyo módulo es la carga, Q tomada positiva, o sea, la carga que tienen las partículas del dipolo, pero tomada positiva, por la distancia que se separan las partículas, y está apuntando en la dirección que une a las dos partículas, ese es el R, el versor R, pero el sentido del versor que se utiliza en el momento dipolar, el sentido del momento dipolar, es de la carga negativa a la positiva. Es al revés de lo que veníamos haciendo. Siempre que nosotros queríamos poner sentidos, el sentido de las fuerzas o el sentido del campo coincidían con el sentido de ir de la carga positiva hacia el punto. Bueno, acá vamos desde la carga negativa hacia la positiva. Está al revés, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Es una definición. Ahora sí vamos a dejar una expresión escrita en función de eso, pero es una definición. Entonces queremos calcular el campo. Tenemos las dos cargas, la positiva, ahora tenemos ejes, así que la positiva supongo que la pongo en menos A y la negativa en A, ¿sí? No sé si las ven acá en los dibujitos. Y quiero calcular un punto sobre el eje que pasa por el centro del dipolo. Quiero calcular el campo en este punto. Y por ende, si quisiera la fuerza, después multiplico por la carga que ponga en ese punto y saco la fuerza que sentiría una carga. Pero en principio ahora quiero determinar el campo. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, dijimos, vale superposición. Entonces lo que voy a hacer es sumar los dos campos. Si miro la carga positiva, ¿se acuerdan las expresiones? El campo, del campo era 1 sobre 4 pi epsilon 0, la Q positiva, R, que es la distancia del punto a la carga positiva, y bueno, la dirección sería en la dirección de la carga positiva hacia el punto, del versor que apunta de la carga positiva hacia el punto. Y en el caso de la carga negativa tienen la misma lógica, pero el signo menos de la carga negativa hace que la dirección sea en dirección contraria al versor que apunta de la carga negativa al punto. Por eso está dibujado así. Si dibujaran las fuerzas hubieran hecho lo mismo. Y la suma de estos dos, evidentemente, me daría el campo eléctrico total. Entonces hagamos esa cuenta que les acabo de escribir. Fíjense que yo tengo la componente X del campo, o sea, ahora tengo que sumar los dos vectores E1 y E2, entonces los voy a sumar en X y en Y. Agarro la componente X del campo, lo agarro primero para el E1 y digo sería la carga Q positiva sobre 4pi epsilon 0, esta distancia al cuadrado, que es de vuelta la raíz cuadrada de A cuadrado más I cuadrado, y para que sea la parte en X tengo que tomar el coseno de tita. Ahora lo hago para la otra carga, entonces hago Q sobre 4pi epsilon 0, lo tomo en valor positivo al Q porque me estoy basando en este dibujo, y multiplico por el coseno de tita para que me den esta dirección. Si no, o sea, yo acá estoy cortando camino porque me estoy agarrando del dibujo para hacer la cuenta. Si ustedes lo quieren hacer formal, es decir, agarrar la ley de Coulomb, dividirlo, sacar una de las cargas para que les quede la expresión del campo de una carga puntual, ver que el R que va hasta abajo es la distancia al cuadrado, pero y tienen que hacer las restas del vector posición de este punto menos el vector posición de la carga, y quieren calcular el R versor y ponerlo, no hay problema. Yo me estoy agarrando del dibujito. Y bueno, en la componente Y hago una lógica parecida, pero ahora para sacar la parte en Y yo tengo que multiplicar por el seno de tita para que me dé la componente Y de este vector, bien, este es tita. Entonces la componente Y del primero es positiva, y cuando lo hago con el otro, la componente Y del segundo es negativa. Y ahora miro las expresiones. Como estoy justo en el medio del dipolo, que estoy a la misma distancia de las dos cargas, y bueno, las componentes X se suman, como se estaba mostrando en el dibujo, y las componentes Y se restan. Así que en Y me da 0, y en X tengo esta suma. Profe, una pregunta ahí cuando hizo el campo en X. Sí.
Hola, pensé que no. Cuando hago la suma al campo en X, el Q, el primer Q es con respecto a la que me está generando la carga, la carga positiva, ¿no? La que está abajo, la naranja. Sí, Y el sí. otro Q es la carga negativa. Claro, pero lo que yo les decía recién, ya sé lo que, no lo pongo el signo negativo porque me estoy agarrando de este dibujo Sí. y estoy proyectando, mirando este vector. Si vos lo querés hacer más formalmente vectorial, para que puedas poner, o sea, yo ya en este dibujo tuve en cuenta que está la carga negativa. Estamos de acuerdo en eso. Sí, pero como no puso el signo, quería ver cómo lo hizo ahí para que no ponerle el signo. Ah, no, porque el signo está puesto en el hecho de que yo haya dibujado así. Ah, en el Yo hubiera tenido, sentido. si yo no hubiese considerado el signo de la carga negativa, tendría que haber La dibujado este flexibilidad. vector mirando para arriba, ¿sí? Claro, está bien. Haber sumado los dos y haber puesto el signo y ahí me saldría. Pero entonces en ese caso no estaría haciendo bien el dibujo. O sea, ustedes pueden hacer dos cosas. Pueden hacer el dibujo y ayudarse para hacer la cuenta, ¿sí? O pueden hacer la cuenta formalmente, todo vectorial. O sea, agarran Sí, y sí. así como hicimos en la primera clase, ¿se acuerdan que habíamos puesto la ley de Coulomb y pusimos R3 Sí. menos R1 a R3 menos R2 y el versor era R3 menos R1 sobre el módulo de eso? Hicimos todas esas cuentas. Pueden hacer esas cuentas si quieren. En ese caso, ustedes al campo lo dividen la carga de prueba, la carga que pondrían en el punto P, y hacen la misma lógica. O sea, en ese caso, ustedes harían, no voy a poder escribir tanto, no estarían trabajando directamente con las componentes les saltarían solas. Claro, al poner los signos y todo eso. Claro, pero ahí tendrías que, esta distancia, evaluarla como, por ejemplo, R3 menos el R de la más, el otro sería R3, llamo R3 al punto este, ¿no? Menos Sí. el R de la menos, y tendríamos que poner, en vez de aparecer estos cosenos, tendrías que poner, o sea, sería Q sobre 4pi epsilon 0, eso vectorial acá abajo, el módulo al cuadrado. Y después te quedaría multiplicado por el R versor, el R1, el R más 3, que es el versor que va que apunta desde la carga más hacia este punto, que sería, que vos lo podés calcular como R3 menos R más sobre el módulo R3 menos R más, y hacer lo mismo con este de acá. Que como uno tiene coordenada negativa y el otro coordenada positiva, te van a dar distintos los R versores, ¿sí? Y ahí cuando pongas el signo vas a llegar a esta misma cuenta. ¿Sí? Yo creo que en realidad lo que hay de fondo es que como que el E2 en realidad de ángulo tiene menos tita, no tita. Y el coseno es una función par, entonces coseno de menos tita coincide con coseno de tita y por eso lo puede poner sumando. Y en cambio el seno, cuando yo hago seno de menos tita, me da menos seno de tita. Claro, pero lo que yo te digo, lo de fondo que hay acá, es el hecho que yo ya hice ese dibujo. ¿Sí? Y cuando hice el dibujo y puse esto para acá abajo, este de acá, yo estaba pensando el signo de esta carga. Eso es el fondo. Entonces, este dibujo ya tiene considerado el signo de la carga. Si yo voy a sumar estos dos vectores, o sea, sacar las componentes X y Y de cada uno de estos dos vectores, yo ya estoy mirando este de abajo y ya le puse el signo menos a este porque apunta para abajo. ¿Sí? Y apunta para abajo porque esta carga de acá abajo era negativa. Entonces no puedo volverle a poner signo a la carga, porque entonces lo doy vuelta. Esa es la lógica. O sea, lo hacen formalmente con todas las cuentas de matemáticas, que está bien, que se puede hacer si quieren. Es más, para ustedes quedarse tranquilos, yo se los aconsejaría que jueguen un rato con eso, para que estén seguros que saben hacer la cuenta, ¿sí? Pero yo lo escribí así justamente porque es muy, pero muy común que ustedes encuentren en los libros este problema. De hecho, este dibujo seguro me lo chorré de algún libro, de los que les di a ustedes, o sea, seguro lo van a encontrar este dibujo. La cuestión es que ustedes van a los libros y aprenden cómo hacer la cuenta, pero después cuando van a pensar dicen, no, la carga Q2 es negativa, la tengo que poner negativa, y le ponen el signo menos, y están considerando dos veces el signo. La primera vez cuando hicieron el dibujo y la segunda vez cuando hicieron la cuenta. Con lo cual terminan haciendo mal.
¿sí? Entonces, si quieren hagan el dibujo, considerando para dónde tendrían que ir los campos, considerando los signos de las cargas, y jueguen con este, que vale, pero ahí están proyectando las dos vectores, o hagan todo formal, ¿sí? O sea, poniendo los versores, calculando todo, y les tiene que dar lo mismo. Y ahí sí, si lo hacen formal, poniendo los versores, poniendo las distancias en función de los vectores, y ahí pueden poner el signo de la carga, porque ahí no estarían mirando este dibujo, acá irían como a ciegas y decían, bueno, yo tengo que sumar esta expresión que es vectorial con esta expresión que es vectorial, ¿cómo escribo los vectores para hacer la suma? ¿Cómo escribo los versores para hacer la suma? ¿Sí? Entonces ahí las aparecerían la parte en X y la parte en Y. Bueno, entonces ahora seguimos con esto, entonces nos queda claro, probado, que en Y no tengo campo, porque se compensan los dos, y tengo un campo en X. Bueno, ahora me quiero deshacer de ese coseno de tita porque me está molestando, quiero dejarlo más en función de los parámetros de mi dipolo, así que el coseno de tita yo lo puedo escribir como el adyacente, que es A, sobre la hipotenusa, que es R. O sea que lo puedo escribir como A sobre R, pero me acuerdo que R en realidad es la raíz cuadrada de A cuadrado más I cuadrado, así que el coseno de tita lo puedo escribir como A sobre la raíz. Entonces voy en esta expresión de acá, y acá hice muchas cuentas juntas. Primero, estos dos términos son idénticos, ¿sí? Así que me quedan dos veces uno de estos. Entonces me queda 2Q coseno de tita, 4pi epsilon 0, la raíz cuadrada al cuadrado. Ahora, cuando reemplazo el coseno de tita como A sobre la raíz cuadrada, me queda una raíz cuadrada más en el divisor, entonces me queda R cubo, y esta A está apareciendo de reemplazar el coseno de tita. Entonces ahí lo logré. Acá tengo el campo en X, que como es el único que tengo, ya directamente lo pongo en vez de como X, como E, en la dirección del versor X, del versor Y. ¿Sí? O sea, ahí hice otro pasito más. O sea, terminé esta cuenta, que acá no la terminé, reemplacé R, reemplacé el coseno, lo acomodé un poquito, y sería esto en Y más 0 en J, que no lo escribí. Pero ahí miro un poco mejor, y como es un dipolo, uno quiere siempre dejar todo en función del momento dipolar, entonces fíjense que A, Q y 2, que está acá arriba, es el módulo del momento dipolar, y es la dirección del momento dipolar, pero ¿por qué pongo menos I? Como el sentido del momento dipolar me da el menos I. ¿Me creen que el sentido del momento dipolar está en menos I? ¿En la dirección de las X negativas? O sea, en el sentido de las X negativas. Sí. Sí, porque apunta de la carga negativa hacia la positiva, ¿sí? Entonces, puedo reacomodar estos, agarrar 2QA e I y escribirlo como menos P. Entonces ahí tengo el campo de un dipolo. Sonaba medio horrible, y al final lo único que hice fue sumar dos vectores y usar una definición. Si estoy muy lejos del dipolo, ¿ustedes qué esperan que pase? Si me alejo mucho del dipolo, tanto que no lo puedo ver. O sea, me alejo y no puedo darme cuenta que tengo dos cargas, una positiva y una negativa. ¿Qué esperarían que pase cuando estamos así de lejos al campo? ¿Me alejo para dónde? Ahora supongamos que el punto P se va a una I muy grande. Nos vamos para arriba. ¿A qué momento nos cortan, chicos? Llegué a la 10. El campo tiende a 0, ¿no? El campo tiene que tender a 0. Bien. Entonces, queremos ver cómo atiende a 0. Si más rápido o más lento que una carga puntual. Entonces, lo que hacemos es, si I es mucho mayor que A, I cuadrado va a ser muchísimo mayor que A, desprecio a cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Al despreciar me queda, y acá me cometí un error. Acá tengo que poner barra de valor absoluto, chicos. Como estaba en I positiva no me preocupó, pero acá hay que, pues si no nos va a quedar mal el signo. ¿Y este dipolo tendrá alguna simetría? ¿Qué opinan? ¿Habrá algún eje que pueda prenderle al dipolo que si lo roto no me cambia la distribución de cargas? Respecto ahí, Respecto del eje Y, o sea, lo puedo decir que lo roto en el plano XZ. No te cambia la distribución, vos estás en el punto P y mirás para abajo y estamos rotando las cargas, pongo la carga negativa en el lugar de la Sí, positiva. sí, te cambia, te rota como sigue apuntando hacia el lado de la carga negativa. Claro, te cambia, y te cambia el campo también la dirección sí, hacia, pero está sí, bien, sí, ¿no? sí. Porque me cambia la distribución. Así que no, el IGI no Sí, nos... pero con respecto al X, Respecto al X, el X es el eje con el que podemos rotar
al dipolo y que nosotros parados sobre el eje X, o ahora podemos ver que no vamos a ver alteraciones. Entonces, si nos paráramos sobre el eje X y miráramos alrededor, veríamos que rotar alrededor del eje X el dipolo no tiene que alterar lo que vemos. Así que el eje X es el eje de simetría y el plano IZ siempre nos va a dar un campo en E, por eso creo que yo puse el plano IZ. Me cae más rápido que la carga puntual, eso me faltó decírselo. En realidad tendríamos que haber puesto acá el eje X. Fíjate, profe, antes de subir el PowerPoint igual, que creo que están al revés las coordenadas de la carga negativa y positiva. A ver, te dice, se encuentran, de signos opuestos se encuentran ubicadas en menos A, 0. Ah, mirá, sí. Gracias, ¿verdad? Que anotamos todo, ya, vamos. Y nos entiende mejor. Una cosa que puede pasar es que a nuestro dipolo nosotros lo ubiquemos en un campo eléctrico. O sea, ese campo eléctrico que estamos dibujando acá, vamos a tratar de orientar qué es lo que estamos viendo en este dibujo. ¿Bien? Lo primero que tenemos que ver es que tenemos dos cargas, Q negativa y Q positiva. Este es el dipolo, de vuelta, está separado a una distancia 2A. Y el tema es que no está solo, y me estoy preocupando por el campo que genera el dipolo, sino que lo metí al dipolo en otro campo, en un campo que generó alguien, ¿sí? Otras distribuciones de carga me lograron generar un campo cuyas líneas de campo son las líneas marrones paralelas que estamos viendo. Ese campo es uniforme. ¿Por qué me doy cuenta ahí? Porque las líneas vienen todas paralelas y no tengo mayor densidad de líneas en ningún punto, tengo la misma cantidad. Entonces, ¿qué quiero averiguar de este dipolo? El momento dipolar. Bueno, el momento dipolar, para poder hablar tengo que ponerle ejes, por eso ahí le dibujé los ejes al costado, y lo escribo. Y en principio va a tener el valor de la carga tomada positiva, la distancia, y bueno, lo tengo que poner en componentes, porque si elijo XY tendría el coseno de tita en Y, el seno de tita en J. ¿Puede trasladarse este dipolo? ¿Se va a mover este dipolo por el campo? Porque piensen que el campo va a generar una fuerza sobre cada una de esas cargas, ¿sí? O sea, si yo hago la carga positiva por E, voy a ver la fuerza sobre la carga positiva, y si hago la carga negativa por E, voy a ver la fuerza sobre la carga negativa. La pregunta es, ¿el dipolo se traslada? Fíjense, ahí dibujé las fuerzas. La carga positiva por el campo me tiene que dar la fuerza en la misma dirección que el campo, y la carga negativa por el campo me tiene que dar una fuerza que sea menos Q por E. Esta sería Q por E y esta es menos Q por E. Entonces, en resumen, la fuerza total me tiene que dar 0. Las dos están en X, me tiene que dar 0. Entonces me puedo preguntar, ¿está en equilibrio el dipolo si la sumatoria de fuerzas es 0? Y ahí uno vuelve a física. Tiene pinta de que haya un torque más que un... Claro. Para contestar si estamos en equilibrio, uno tiene equilibrio de traslación y equilibrio de rotación. Bueno, acá se ve horrible, ¿no? Pero la sumatoria, tenemos que ver si la sumatoria de torques nos da 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, a ver qué escribí acá. Esto sería la distancia. Tomamos un torque respecto al centro del dipolo, entonces esta distancia va a ser A, y va a tener una componente coseno de tita en I y seno de tita en J, para la primera fuerza respecto del centro, vectorial, la fuerza que es Q por E, y acá en I, ¿sí? La carga por el campo que está todo en I. Y una cuenta parecida, pero teniendo en cuenta que en este caso el vector que va del eje de giro al punto es todo negativo, tiene componente X negativa y componente Y negativa, y que la fuerza es menos Q por E. Entonces, si uno hace esta cuenta, recuerden, las componentes paralelas no contribuyen, entonces me queda A, seno de tita, Q por E, y el producto vectorial de J vector I. Me parece que metí la pata y tiene que tener un signo, porque J vector I me tiene que dar negativo, ¿no es cierto? Menos K me tendría que dar. Sí, porque I vector J, acá me falta un signo menos. Y esta otra de acá es la misma, o sea, son los dos vectores están dados vueltas. Descarto la componente de I, pero tengo un signo menos acá y otro signo menos acá, en el producto vectorial me termina quedando el mismo signo. Acá le agrego el signo menos que me comí alegremente. Entonces, me queda un momento, una sumatoria de torques distinto de 0, así que ese dipolo va a rotar.
Bueno, una cosa que podamos ver, es que lo van a ver muy seguido, es que si le prestan atención, esto se puede escribir, miren que aparece de vuelta, el 2AQ, que es el módulo del momento dipolar, y si miran esta expresión equivale a ser el producto vectorial entre el momento dipolar y el campo eléctrico. Hay que escribir el momento dipolar como un vector que apunta de Q hacia la carga activa, o sea, en componentes, y van a ver que toda esta expresión es equivalente a escribir el producto vectorial entre el momento dipolar y el campo eléctrico. Me estoy apurando un poco y eso hace que por ahí vaya muy rápido. Y lo que podemos preguntarnos, y ahí con esto terminamos la clase de hoy, ¿cuáles serían las posibles posiciones de equilibrio? ¿Podemos llegar a tener un equilibrio en ese dipolo? Entonces, si queremos el equilibrio, queremos la sumatoria de torque cero. Entonces, Tendría que coincidir tendrían que estar las dos cargas sobre una de las líneas del campo, ¿o no? claro, que equivale a ver que el seno de tita nos dé cero en la sumatoria de torques. Claro. Y eso vale para tita igual a 0, para tita igual a pi, o sea, las pongo la positiva apoyada sobre el campo y la negativa, o sea, lo giro a la derecha o lo giro hacia la izquierda y lo pongo la positiva primero y la negativa después, ¿sí? O sea, la positiva a la izquierda y la negativa a la derecha, pero sobre una línea de campo, o sea, 0 o pi. Y nos podemos preguntar si esas posiciones son estables o inestables. Y la cosa tenemos que ver es, si nosotros apoyamos, por ejemplo, esta carga positiva acá y esta negativa acá, ¿sí? Corresponde al ángulo 0. Si nosotros lo corremos de vuelta a la posición en la que estamos mirando el dibujo, las fuerzas van a tender a reubicarla de vuelta, la carga positiva en el punto original y la carga negativa en este punto original. Y si la desplazo un poquito para abajo a esta y esta un poquito para arriba, de vuelta. Supongan que el dipolo no se puede separar. En general eso se da en materiales que se polarizan. Después lo vamos a ver por qué no dejamos separar al dipolo. Entonces o sea, cualquier apartamiento que hagamos de la posición tita igual a 0, los vuelve a llevar a tita igual a 0. Entonces es una posición de equilibrio estable. Y si por el contrario nosotros se nos ocurre agarrar esta carga positiva, o sea, si la ponemos acá, y a esta carga negativa la ponemos acá, cuando nosotros la apartamos, o sea, cuando está la carga positiva acá y la negativa apoyada sobre esta línea, dijimos torque 0, fuerza 0, se queda ahí, ¿no? Va a quedar ahí. Ahora, si yo las corro un poquito de la línea, las fuerzas como están, lo van a llevar a girar y a ponerse en la posición que corresponde a tita igual 0. Entonces, la posición que corresponde a tita igual 0 es estable, porque cualquier apartamiento que yo haga de esa posición, el dipolo va a querer volver por efecto del campo ahí. Ahora, la tita igual pi es inestable, o sea que la carga positiva ubicada atrás de la negativa en relación a la dirección y sentido del campo, cualquier apartamiento de esa posición inmediatamente las va a llevar a la de tita igual a 0. Bueno, estamos. Yo no tengo problema en contestar preguntas, pero paro acá, tenía un poquito más, pero no lo voy a dar, lo doy al principio de la clase que viene, así que me quedo por si quieren preguntarme algo que no hayan entendido o los haya mareado mucho. Profe, yo quería preguntar si, o sea, que entonces los dipolos siempre se mantienen a la misma distancia. En realidad los dipolos, o sea, si fueran dos cargas, realmente vos ponés en 2 puntos y no las sujetás con algo rígido, no tienen por qué quedarse juntas. Pero los dipolos tratan de representar, por ejemplo, ciertas moléculas. Por ejemplo, viste que la molécula de agua es un oxígeno y 2 de hidrógeno, tipo el Mickey. Cuando ven el dibujito, viste, las orejas de Mickey serían los hidrógenos y la cabeza de Mickey sería el oxígeno, ¿sí? Entonces, eso genera que tengas una especie de dipolo, porque vos tenés las cargas positivas más en la dirección de las orejas y de los hidrógenos, y la carga negativa más concentrada en la posición del oxígeno. Entonces eso representa para nosotros una molécula polar, o sea, tiene un momento dipolar. Esas son las moléculas polares, las que tienen momento dipolar, las que se comportan como dipolos, ¿sí? También podemos inducir los dipolos metiendo un campo eléctrico en una molécula,
pero como sea, eso a veces uno aplica un campo eléctrico a una molécula y la nube electrónica se corre para un lado un poquito y eso hace que la molécula se comporte en presencia de ese campo eléctrico como si fuese una molécula polar. Y esas les van a dar un montón de propiedades de la materia porque pueden hacer eso, pueden polarizarse. Y ahí en esa lógica la molécula no se rompe por la presencia del campo eléctrico, entonces uno está trabajando con este dipolo, tratando de representar el comportamiento de esas moléculas. Entonces suponemos que no se va a romper, que no se van a separar. ¿Sí? ¿Eso ayudó a aclarar? Sí, entendí. ¿Alguien más quiere preguntar, chicos? Yo después les edito la clase para todos los lugares que hay confusión y qué sé yo, y lo acomodo bien. Así si la vuelven a escuchar no tienen que marearse de vuelta. Y yo sé que después les sirve para ponerse a trabajar. Profe, una pregunta, porque Sí. ya salí 2 veces porque había perdido el audio. ¿Vas a subir este video y los 2 anteriores? Porque yo no pude El participar. anterior en lo los otros. subí. El primero de todos que explicaba la materia está subido en la parte general, que dice clase 1 organización. O sea, no subo el video, subo el link a YouTube. Y ustedes que quedan ahí se mandan a YouTube. Y si no les funciona a través de Moodle, copien el link al explorador. ¿Y el de ayer? El de ayer todavía no lo edité porque no tuve tiempo. Bueno, está bien. Sí, no soy yo lo que le subo inmediatamente es el PowerPoint corregido y el video me lleva un poco más de tiempo.